Aburrido 196, un aburrido que se graba a las 10:23 de la mañana de un 11 de octubre. Debió haberse grabado ayer, como todas las semanas. Son 2 horas más aburridas que un gato de yeso. Pero esta semana, una vez más, los lunes tuve que dedicarlos a un proyecto del cual les voy a hablar más adelante, del cual ustedes van a apreciar cositas, porque es un proyecto no en el que salgo yo, pero que he estado asesorando y que creo que tiene contenido para la gente que le interesa este aburrido. ¿Y qué es lo que le interesa a la gente que ve este aburrido, que escucha este aburrido por Spotify, que lo está viendo en Twitch en vivo en este momento, como lo hago también en mi canal de Twitch, y lo que está viendo en YouTube? Bueno, le interesa el menú. Esta semana sacan a un profesor porque la materia es muy difícil y los estudiantes son de medicina. Así que cualquier día te dicen que te tuvieron que cerrar en plena operación porque eso allá adentro estaba dificilísimo. En China, la aplicación del gobierno para controlar el COVID es buenísima para dejarte sin trabajo, quebrar a tu empresa o acabar tu relación. Pero acaban de tener el pico de contagios más alto en 7 semanas. La única app que funciona peor que la de mi banco. Y en un nuevo capítulo de A la humanidad se le olvidó lo que es un chiste, una página de sátira ayuda a un satirista a demandar a unos policías que no entendieron la sátira. Esto viene directo del departamento legal del Chihuire Bipolar. Elizabeth Holmes, la Steve Jobs wannabe de la industria médica, no ha terminado de meterle capítulos a su novela y quien quiera que esté escribiendo su biopic va a tener que borrar el último episodio o lanzarse la de Blonde e inventar todo. Pasando al frente de batalla, Corea del Norte dice que lo tiene más largo, Japón dice que no hay necesidad de sacarlo, Estados Unidos saca los suyos y dice que son más grandes. La geopolítica internacional se parece cada vez más al cambiador de un gimnasio. Y hablando de gente con complejos de que lo tienen demasiado grande, esta es la semana en la que Putin respondió a una bomba en un puente con 3 horas de misiles a ciudades ucranianas. Porque claro, la idea es recuperar un estado al que quieres tanto, que lo quieres destruido y con un pueblo que te odia. No les puedo leer mucho del Premio Nobel de Física porque es en física cuántica, pero puedo decir que está bien interesante. Claro, interesante es lo que yo digo, tanto cuando me muestran una arepa deconstruida gourmet, como cuando mis hijas me explican un video de un youtuber que come helados de mentira. Y como no puede pasar una semana sin que Elon Musk opine de algo, esta vez propuso 2 planes para la paz. Uno para Ucrania, que a Zelensky le cayó peor que un Tesla que viene sin baterías incluidas, y un plan de paz para Twitter con el hashtag está bien pues, te compro esa vaina. Y justo cuando en el café alguien iba a gritar eso no pasaría en Alemania, surge la red de corrupción alemana del gobierno que hizo que compraran gas ruso hasta que se les olvidara quién era Putin. Epa, por cierto, hablando de jefes imbéciles, acaba de salir el estudio que confirma el principio de Peter. A la gente la ascienden hasta el puesto en que son más inútiles. Te lo doy en versión PDF para que lo pases por el chat de la oficina. Y la Kim Kardashian se libró del loquito de Kanye, pero no se ha librado de la multa por vender una cripto dudosa. Bueno, pero si le estás tomando consejos a Kim de inversiones, haz como ella e invierte en 10 millones de idiotas que te sigan en todo lo que vendes. Y el turno para la dictadura que le tocó... Perdón, mira, estoy loco. Y el turno para la dictadura le tocó en estos días a Burkina Faso. Esta gente cambió de dictador después de 8 meses que habían cambiado de dictador. El dinero que esta gente se ahorra en elecciones no es normal. Por cierto, que si el tema es dictadores, les tengo un estudio aburridísimo de cómo viendo fotos satelitales de las luces de los países de noche, se les cae el maquillaje a sus informes económicos. Por cierto, esto me parece injusto. Los países bajo dictadura son productivos porque ahorran luz, no porque la gastan en estupideces como ver noticias por televisión o iluminar las calles. Y para no caer en la de invisibilizar, van 200 personas y pico víctimas de las protestas en Irán. Bueno, ya va, de las protestas no, que ya sabemos de quién son víctimas, porque nadie se ha muerto del coletazo de una hijab que sale volando en señal de protesta. También son días para quitarle el wifi a la bomba de insulina inteligente que le compraste al abuelo, porque se la quieren hackear, sí señor. A ver cómo hacemos para que el viejo se acuerde de la clave. Un grupo de heavy metal alemán se está enfrentando en estos días al peor enemigo de la música, que no es el karaoke, sino las páginas de reventas de entradas. Y cierro el aburrido con un extra dedicado al blogger que come en YouTube y come de YouTube a la vez. Nicocado Abocado, una historia de veganos, Super Size Me, bodas gays, drama y salud mental, que lo único que le falta es drogas para hacer un episodio de Euforia. Esto es... Bueno, escucharon una introducción, un menú distinto al que normalmente hacemos, lo hice mucho más corrido, estoy utilizando una aplicación de prompter y es el momento de leer una cosita que me mandaron. Profe, en algún aburrido, me dice Juan,
de alguna manera podría tocar el tema de Peterson y por qué se salió del camino. Oye, eso es tan denso, porque eso sí requeriría un extra completo. Yo de Jordan Peterson me he leído las 12 reglas, he escuchado varias de sus clases. Lo que tiene sobre simbología de la Biblia es lo que tiene sobre Pinocho. Ese hombre tiene un análisis de la película Pinocho y del cuento de Pinocho increíble sobre el tema de la ética, sobre los simbolismos que están allí colocados. Sin embargo, lo que puedo decir en este momento es que, porque además esto surgió cuando hablaba con Paula Díaz en que se vayan todos donde ella estuvo invitada. Peterson es en este momento uno de los filósofos de lo que llaman The Dark Intellectual Web. Son varios filósofos, psicólogos, bloggers, académicos que le llevan la contraria, por ejemplo, a el tema de Black Lives Matter. Es decir, que demuestran que la forma en que ha sido asumido el tema racial no se corresponde con la verdadera realidad del avance de la igualdad racial en Estados Unidos. O critican el Me Too y algunos aspectos del Me Too, aspectos en muchos casos criticables, pero por supuesto cuando lo han hecho en los momentos de mayor fervor del Me Too y eso produce. Y eso produce el efecto que produce. Tengo un tema que completo frases en mi cabeza y creo que ustedes las escuchan. Estuve escuchando el podcast y de verdad yo no sé cómo ustedes todavía están allí. Yo no sé cómo seguimos teniendo nuevos patrocinantes, gente que ha entrado como Neleo Mendoza, Aaron Antón, Yuri Rodríguez, Carlos Eduardo Colina, Juan Antonio Balsa, Nakari Lucía, Davier Moya, Helios Pérez. Shout out, saludos a todos ustedes nuevos suscriptores. Pero decía que no sé cómo lo oyen. Pero Peterson se hizo particularmente controversial cuando se quiso imponer una ley que obligaba a utilizar los pronombres adecuados al género con el cual se identifica la persona a la que te diriges. Y la observación que hace Peterson, observación con la que estoy de acuerdo, es que obligar por ley a decir algo es muy distinto a prohibir que se diga algo. Y ojo, en prohibir que se diga algo también tengo mis observaciones, pero sobre todo en obligar a la gente a utilizar un pronombre o a utilizar un tipo de lenguaje, una palabra, es complicado porque no existe antecedente en la ley común inglesa, que es English Common Law, que es la base de la legislación canadiense, y por ahí se hizo sus objeciones Jordan Peterson. Eso es lo que lo hizo famoso. Obligar a alguien a utilizar un lenguaje es obligarlo a pensar de una manera, porque el lenguaje que utilizamos nos lleva a pensar. Ahora, criticar que ciertas formas de lenguaje que existen puede acentuar un hipotético patriarcado. Yo también con el patriarcado tengo mis observaciones. Es algo que se ha venido haciendo desde la academia hace mucho tiempo. En pocas palabras, que la gente utilice el masculino como el universal es algo que desde el mundo de la posmodernidad y la lingüística se critica como una forma de profundizar la discriminación hacia la mujer. Y eso es debatible. Alguna actriz decía, ayer me mandaron por Instagram, yo me leo todas las locuras que me mandan por Instagram, decía que había que llamar la munda a el mundo. Y yo digo, bueno, está bien, y le decimos el tierro a la tierra. Hay miles, esto es una conversación mucho más complicada para este momento, pero lo que sí podía decir de Peterson es que luego de que se volviera una figura referencial para muchas personas con respecto a varios temas como yo, empezó a entrar en otros temas donde no me siento tan cómodo con él. Esto está mal. No, nosotros somos los que cometemos el error de asignarle a la gente una especie de rol de Mesías. Estamos como locos caminando por el desierto buscando nuestro Mesías y se nos olvida que son gente y que además cuando tú recibes la atención de millones de personas, cuando te escuchan 2.500, 5.000 personas en un auditorio hablar durante 2 horas y llenas esos auditorios en varios países y además en Twitter se crean revueltas y te entrevista todo el mundo, por muy Jordan Peterson o quien quiera que seas, te va a afectar. Y él además ha confesado tener problemas de depresión, tener problemas que le ha tocado abordar clínicamente, luego la forma en que los abordó clínica y químicamente se tuvo una gran complicación, estuvo al borde de la muerte, según algunos testimonios, y lo que te puedo decir es que siento que cuando ya yo lo veo hablándole de frente a la cámara, porque una cosa es que tú emitas tus opiniones en el ámbito de una entrevista,
¿no? Te están entrevistando y tú das pues tus opiniones sobre ciertos temas, aclaras los malos entendidos, porque si hay algo que decir es que sobre Peterson se han inventado tantas cosas, se le han atribuido tantas afirmaciones que no son las que él hizo, que tiene razón de sentirse como se siente en algunos momentos. Pero lo que te puedo decir, Juan, es que cuando ya yo veo los videos donde se lanza un tema dramático mirando a la pantalla, la guerra, siento una vibra de que te estás creyendo la locura que la gente te atribuye. Y esa es mi observación. Eso no quiere decir que muchas de las cosas que sigue diciendo hoy en día no tengan para mí un valor importante en conversación. Así que eso lo dejo por allí. Por cierto, hablando de cositas que no puedo dejar por fuera, está la gira. Voy a estar ya la semana que viene en Dublín el 19 de octubre, en Barcelona el 21 de octubre, Tenerife 22, Valencia 23, Madrid 24 y creo que el 25 hay otra función en las afueras de Madrid, pendientes con esa. Lisboa 26 de octubre, Porto 28, Berlín 29, Múnich el 31. Miami 2 de noviembre, Houston 3 de noviembre, 4 de noviembre, Orlando, Nueva York 5 de noviembre, Nashville 6 y Atlanta va, pero me tienen que tener paciencia. Si me están escuchando los amigos de Atlanta, si saben quiénes son los que me están llevando a Atlanta, esa gente ya hizo toda la negociación, todo, pero no ha colocado un post y no me ha dado ni siquiera el arte para publicarlo. Lo digo aquí pues de una manera pública porque yo sé que de repente alguien en esa empresa dice que coño, se nos ha olvidado el post de Briseño. Entonces si vamos para Atlanta, vamos a poner ese post. Y yo por mi parte, pues tengo que arrancar ya aburrido con una noticia en el New York Times. Les recuerdo que yo coloco los vínculos a estas noticias en el Patreon, en la página de Patreon donde está colgado el audio, ¿no? Y que también los coloco a veces por Twitter, en un hilo por Twitter que habla de que va el aburrido esta semana. En NYU, New York University, una de las universidades más prestigiosas del estado de Nueva York y de Estados Unidos, ciertamente en el área de comunicación, son muy fuertes, y en medicina. Un profesor fue despedido. No se trata de cualquier profesor, ¿ok? Se trata de Maitland Jones Jr., que fue despedido porque 82 de sus 350 estudiantes firmaron una petición diciendo que su clase de química orgánica era simple y llanamente muy difícil. Los estudiantes sugieren, según el artículo que está planteado, que se habían olvidado cómo estudiar durante el lockdown. Esto de que se habían olvidado de cómo estudiar lo dice el profesor. ¿Por qué? Bueno, porque esto que les estoy leyendo es una carta del editor. Ya la noticia que salió en octubre 4 es una noticia que ha corrido por allí. El profesor decía que él grabó clases durante la pandemia a su costo, las pagó él, las grabaciones, las colgó, no las veían. Sentía que tenían dificultad para razonar, para leer. Y aquí hay unas consecuencias post-COVID que ya se habían visto en el ámbito infantil. Les recuerdo una noticia que les leí, si no me equivoco, de Holanda o Noruega, en la cual los estudiantes se les quitó el Classroom por unas razones de privacidad y Google, que ya vieron en ese aburrido, y los profesores decían que no sabían leer su propia letra, o sea, tuvieron que volver al mundo analógico y no sabían leer su propia letra. Bueno, aquí se está dando en el mundo académico de adultos, de muchachos ya mayores de 20 años, que según el profesor esta gente tenía problemas para estudiar, para entender, y la pregunta que hacen varios de los que escriben al New York Times es por qué no estaban viendo las clases, por qué no estaban leyendo el textbook, porque este no es cualquier profesor. El Dr. Jones es el tipo que tiene uno de los textos sobre química orgánica que se utilizan en las universidades. Y por qué tenían menos iniciativa por qué tienen buena iniciativa para sacarlo y por qué no tienen la iniciativa, por ejemplo, que tienen prisioneros que se gradúan mientras están en la cárcel. Bueno, habría que ver cuál es el nivel de exigencia de esas universidades de quienes están en la cárcel, porque no es cualquier universidad de la que estamos hablando. Aquí hay varios debates. Uno de los debates, en el que no puedo entrar porque no conozco todo, pero sería interesante lo que ustedes pudieran decirme, y los médicos con los que he hablado dicen, química orgánica es esencial. Lo que pasa es que, claro, después uno va a ejercer unas otras cosas y eso no es parte necesariamente de la cantidad de conocimiento que tienes que tener en el día a día como doctor en muchísimas áreas. Pero lo mismo pasa para ingeniería, lo mismo pasa para una cantidad de carreras. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de ese ciclo básico puedes quitar? En comunicación social, por ejemplo, yo
peleé en un momento dado que se hizo la reforma del pensum para que no se redujera historia de la cultura. Historia de Venezuela, por ejemplo, en comunicación social aquí en Venezuela, es donde yo transmito en Karaquistán para todos aquellos que les encanta decirme por Twitter o por Facebook, pero ¿por qué no te devuelves a Venezuela y dices eso allá? Estoy aquí. El caso es que este es un debate continuo y quizás el debate interesante hubiera sido argumentar, bueno, es que esta materia no es imprescindible para los que vamos a estudiar medicina, con lo cual tú dices, bueno, ¿desde dónde pueden argumentar ellos eso? Bueno, búsquense a doctores, búsquense a personas que avalen esa opinión. Pero cuando dices que es demasiado difícil, aquí entra otro tema, que es que esta es una materia filtro y las carreras universitarias generalmente tienen eso que llamamos materia filtro. Esa materia filtro en comunicación social era más por la profesora que lo daba, aunque en realidad siempre era una materia difícil, que por la materia opinión pública. ¿Por qué? Porque involucraba leer una cantidad de textos de autores alemanes como Jürgen Habermas o leer a Theodor Adorno, etc. Es una ciencia de la comunicación en desarrollo, semiótica también, y también la di. Y las materias filtro no deben tener como función únicamente ser filtros, sino que terminan convirtiéndose en filtros porque son difíciles, como lo puede ser cálculo diferencial, en el caso de ingeniería. ¿Por qué estas materias son importantes? Bueno, porque van a venir una cantidad de exigencias y tú quieres que luego de haber hecho el examen de admisión con el que normalmente entra la gente, bueno, cuáles son los otros niveles ya propios de una carrera y no de la universidad, porque el examen de admisión te filtra a la universidad. Pero luego dentro de cada carrera hay estos filtrajes donde, querámoslo o no, se cumple la función de generar una, ¿cómo la llamaríamos? Sí, una jerarquización, y una jerarquización que va en función de la meritocracia. Claro, y esto ya aplica a todas las universidades y a todo lo que es estudio, a veces es el profesor y no la materia, pero este tipo es un tipo que había sido profesor ya en grandes universidades y en realidad estaba dando clases en NYU, parte como con su retiro, como voy a dar esta materia aquí, voy a mantenerme activo, he sido el tipo que escribió el texto, coño. Entonces, no conozco, de nuevo, porque aquí puede surgir, no, mi diseño, ese tipo era un cabrón, cabrón las piernas, ok, pero es tan al dedo de lo que hemos estado viviendo constantemente con lo que se llama la sociedad del premio de participación. Es decir, con toda una generación que está llegando a las universidades que fue criada con esta visión de el premio por participar, no hay competencia, no debemos traumatizar a los niños con una mala nota o con una observación fuerte. Y yo tengo mis reparos, porque hasta de niño una vez recuerdo que nos dieron a todos medallas en natación. Y en realidad yo no había llegado, yo creo que llegué de último. Y mi papá lo comentó en el carro, dice, esto es absurdo, que le estén dando una medalla por participar. Eso no existe. Una de las cosas más valiosas que yo tengo es un trofeo de oratoria, sí señor, de oratoria, porque en Estados Unidos existía lo que se llama speech competitions, competencias de oratoria. Y me ganó una boliviana, nunca se me olvida, y el género era improvisación en español, porque era en español. Y el reto era hablar de una receta. Yo hablé de la arepa, de cómo se prepara una arepa, y ella habló de un plato, bueno, claro, Bolivia, o es peruana, yo creo, claro, con los ingredientes que tienen en Perú, ese tipo de haber nombrado unas hortalizas que eran increíbles y que yo lo que estaba hablando era de corn dog. Corn dog, que yo también. Por mucho que hable de mayonnaise, and chicken, and avocado, me ganaron. Pero ese trofeo de segundo lugar es algo que yo valoro, porque yo he perdido todas las medallas de participación que alguna vez recibí, pero no he perdido ese trofeo. Ahí está en el cuarto de mis chamas. ¿Y a qué quiero decir? Que es un elemento de valoración importante el haber pasado por mérito y no por participación. Y además está todo este costo de la universidad en Estados Unidos, donde me imagino que también hay una cantidad de padres diciendo, no joda, con lo que yo pago a esa universidad te van a raspar, que porque estoy seguro que algo de eso hay allí. De nuevo, esto entra al dedo con que hemos ido atentando contra la meritocracia constantemente. Y sí, es cierto que hay elementos estructurales que atentan contra que algunas personas y grupos puedan competir en la meritocracia. No se puede negar eso. No se puede negar que el estudiante que viene
de una escuela pública con profesores mal pagados no está arrancando desde el mismo lugar que arranca el que viene de un colegio privado. O sea, no, eso no se puede negar. Ese tipo tiene una desventaja. Y el hecho de que haya un plain level field, un campo de competencia plano, es lo que se propone desde siempre. En el mundo académico, bueno, usted llega allí y venga de donde venga, usted tiene la oportunidad de competir. Pero aquí no se habla de discriminación, aquí se habla simplemente de que es muy difícil. Muy difícil. Mira, me veo en la obligación de abrir el artículo original, porque yo sé que ya la gente ha leído esto, pero esto fue una noticia que ha seguido recorriendo. El director de Undergraduate Studies del Departamento de Química sintetizó la situación en un correo dirigido al Dr. Jones antes de despedirlo. Él decía que el plan sería extender una mano gentil pero firme a los estudiantes y a aquellos que pagan los tuition bills, en referencia a los padres. Fíjate, esto lo abría al azar. Esto lo abría al azar. Se los coloco aquí en pantalla a los que están viendo el asunto. Esto lo vi al azar. Aquí está. Y esto es absurdo. Esto es absurdo. Porque cuando uno paga por una universidad, cuando la gente paga lo que paga por la católica, o yo como padre, no estoy pagando para que me pases a mi chamo. Estoy pagando porque quiero un título que diga UCAP. Estoy pagando por un título que diga NYU. ¿Y por qué ese título vale lo que vale? Porque uno sabe que al que fue para NYU o al que fue para UCAP le exigieron más que al otro título. Cuando tú compras un BMW, estás pagando más por un perol que hace en realidad lo mismo que hace un Lada. Pero tú sabes que ese BMW fue sometido a una cantidad de pruebas. Se escogieron los mejores materiales porque ellos dependen de la reputación de su vehículo. Y cuando un vehículo se daña con el logo de BMW a los 2 días, la que sale mal es la BMW. Cuando tienen que recoger 90 carros porque no tuvieron un programa de control de calidad suficientemente bueno, a la que le duele es a ella. Mientras que si se daña un Lada a los 4 días, bueno, de bolas que se dañó, era un Lada. La cosa que inventaron los rusos con unos planos que le dieron los italianos y que la idea era hacer un carro barato. Entonces, en una universidad que tú metes a un chamo, tú no puedes estar esperando que es que necesito que me tiendan una mano. Aquí hay reacciones tanto a favor o en contra en la Facultad de Química, nos dice el New York Times, y hay, por supuesto, también... Además, ¿qué profesor salió a favor de los estudiantes? Quédate callado, a menos que realmente sepas algo sobre... Mire, Jones entra al salón de profesores y se mete una jarra de cerveza o se mete un café diciendo, oh, yo raspé a 400 estudiantes. Ah, bueno, entonces usted es un imbécil. Usted hay que denunciarlo. Y usted no debió haber esperado a que saliera una carta a los estudiantes para decir, por cierto, usted carajo se ufana de la cantidad. No, no. O sea, pero salir que yo creo que los estudiantes. No. 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 Aquí hay una frase que me gusta de la profesora Paramjit Arora, profesor de química que ha trabajado con el Dr. Jones. Aquí los decanos están obviamente yendo para la parte baja. Quieren estudiantes felices que dicen cosas increíbles sobre la universidad para que más gente mande sus aplicaciones y para que, por supuesto, los rankings de US News sigan siendo altos. Entonces, de nuevo, la universidad es un negocio, pero es un negocio en función de la reputación de quienes se gradúan de ella. No de porque te va a graduar arrechísimamente. De eso depende el prestigio del título que dice NYU. Entonces no puedo sentir simpatía inmediata ante esto. De nuevo, puedo que haya muchas cosas que no conozca, pero esto ya lo he visto una y otra vez. Y el trabajo de uno como docente no es pasarte, es que aprendas. Y hay materias en las que simple y llanamente hay límites. Hay límites. Yo, por ejemplo, estoy seguro que si hubiera estudiado psicología en la parte matemática de estadística, hubiera tenido que tomarme un año de mi vida para eso. Más de una vez vi a estudiantes de psicología en la católica terminar locos, pero no era solamente por la exigencia, que era fuerte,
sino también, bueno, porque tienen un enfoque conductista y usted tiene que decidir. Yo era de los que le digo a la gente, estudia psicología en otro lado. ¿Por qué? Porque te van a volver loco, pero es por el enfoque. Pero tú estás comprando el enfoque. Y el enfoque en NYU es de exigencia, es de excelencia. Entonces, si le sumamos a esto el hecho de que para qué estamos estudiando carreras en este momento en que el mundo está cambiando tanto que cuando vayamos por segundo año de muchas de las carreras, lo que estamos estudiando ya no sirve para nada. Y más en el campo de medicina, donde todo el que estudie medicina, no me importa la rama de la medicina que agarre, va a tener que pasarse semanas de su mes, 2 semanas de su mes, la mitad de su tiempo leyendo y actualizándose, porque cada vez salen nuevos procesos, nuevas medicinas, nuevos descubrimientos, nuevas estadísticas. Ah, pero no puedes estudiar química orgánica, porque lo que tú quieres es ser cirujano plástico. Bueno, vaya y saques un título de una universidad online. Es que este es el tipo de cosas. Lo coloco al principio porque yo sé que a ustedes les gusta verme molesto. Pero es que esto no es para que ustedes estén contentos. Es porque de verdad tenemos que meterle coco a este asunto. Sí creo. Y porque fui... A ver, a mí me raspó una profesora. Porque le caía mal mi mamá. Porque habían sido compañeras y mi mamá tenía graves diferencias con ella. Prácticamente me lo dijo. Yo reclamé, no. Yo estudié como un cabrón. Yo estudié más para el segundo examen de esa profesora que lo que yo había estudiado, que lo que probablemente yo estudié para mi tesis. O sea, yo estaba, porque además el segundo examen era para la casa. O sea que, más cabrón todavía. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te rasparon? Pues te levantas y lo haces hasta que pases. Cuando raspas la materia con el mismo profesor y la pasas con otro, ahí hay que hacerse preguntas. Pero preguntas, no saltar a respuestas. Y aquí, por parte de NYU, hubo un salto a respuestas que es producto de un sistema académico estadounidense que se está yendo a la porra, mientras los chinos están graduando ingenieros por coñazo, preparándose para el mundo que viene. Y lo digo porque esto afecta a todos, porque modelamos nuestros sistemas educativos en buena parte de Occidente alrededor de Estados Unidos. Y ya no son modelos. Este tipo de conductas, todo el wokismo en los colegios nos habla de que ya no son modelos de excelencia educativa como lo era en un momento determinado. Bueno, vamos a cambiar de noticia y tengo una aquí en el MIT Technology Review. Siempre les recomiendo el MIT Technology Review. Es una noticia sobre COVID y el tratamiento del COVID, el Zero COVID Policy, la política de cero COVID en China. Está escrito por Seiji Yang, que salió el 4 de octubre. Y en China, para los que no lo tienen claro y no lo saben, bueno, primero el COVID no se ha acabado. El COVID es simplemente como ciertos políticos de oposición. Siguen allí, pero ya no les para bola a nadie. En China, la estrategia de Xi Jinping ha sido la de cero COVID. La gente tiene una aplicación y esa aplicación, en función de quién ha estado cerca, de toda la información que está siendo alimentada a la base de datos china, de repente te saca una alerta. Esa aplicación te da tu código QR que te permite viajar en autobús, entrar a ciertas zonas de la ciudad, ir de compras, etc. Es tu pasaporte COVID. Dice que tú estás libre. Pero cuando te sale esa alerta en la aplicación, tú te ves en la obligación de ir y hacerte un test de COVID en un lugar autorizado para que te pueda volver a aparecer el código QR en pantalla, sin el cual tú no puedes hacer una cantidad de cosas. Bueno, ya yo les había hablado de que esto tenía sus molestias y sigue teniendo muchas molestias. China ha insistido en un modelo distinto al modelo que el resto del mundo terminó aplicando, porque la política de cero COVID también se aplicó de alguna manera en Australia. Empecé con el de alguna manera otra vez, ¿verdad, muchachos? A ver, díganme aquí los del Twitch. Sigo con el de alguna manera. ¿Cuántos de alguna manera llevo? Lleven la cuenta. En Nueva Zelanda, en varios países que tenían la posibilidad de cerrar su frontera. Vale. Y llegó el momento en que se dieron cuenta de que tenemos que aprender a vivir con el COVID, no con cero COVID. Porque no vamos a poder detener el COVID. Las restricciones en el mundo entero, por ejemplo, para viajar, ya han ido siendo eliminadas, incluso en Japón. Pero en China siguen habiendo vuelos cancelados, cuarentenas inmediatas obligatorias en ciudades, requisitos para que te saques el examen de COVID. Y, por ejemplo, quienes viven o visitan Beijing, que son 20 millones de personas, o más de 20 millones de personas, esta ventanita que sale en la aplicación es una verdadera pesadilla.
habían logrado mantener cifras bajas, pero, y lo acabo de escuchar en el BBC World Review, el, la política china en este momento tiene grandes críticas porque acaban de tener la cifra más alta de contagios en las últimas 7 semanas. Entonces, mientras están aplicando un sistema súper restrictivo, súper molesto, que ha dejado a gente sin trabajo porque no puede llegar al trabajo, que ha cerrado fábricas que luego quiebran, que ha acabado con tiendas pequeñas, que ha obligado a cuadras enteras de Beijing a quedarse en cuarentena, etcétera, etcétera, no se están viendo resultados. ¿Okay? La aplicación te obliga a irte a hacer un examen de PCR, pero por ejemplo una persona relató que fue a hacerse el examen de PCR y el lugar donde se fue a hacerse el examen de repente fue declarado en cuarentena y se tuvo que quedar allí y se quedó sin el examen de PCR y sin por supuesto, sin la posibilidad de ir a su trabajo o de ir a su casa o de utilizar transporte público. Esto lo llevó a estar en casa 14 días. Por ejemplo, eso fue en abril. Y la solución de alta tecnología que muchos alababan en un momento determinado, en realidad está siendo criticada porque lanza una red más amplia de lo que normalmente se lanza, de lo que realmente sería justo a la hora de tomar precauciones. Es decir, si estuviste en una habitación 3 horas después que estuvo una persona que acaba de decir que tiene COVID, la persona, para que los que no están entendiendo nada, se los pongo de la siguiente manera. Una persona se siente mal, se hacen un test de COVID, le dicen, ¿dónde estuvo usted el día de hoy? A veces ni siquiera se lo dice, porque la aplicación que tienen hace un tracking. Bueno, yo hago un tracking y cruzo la información de todos los que han estado en esos lugares y a toda esa gente le mando una notificación de que se tienen que ir a hacer el examen de COVID y que ya no tienen su código QR para hacer todo lo que necesitan hacer. Esto, por supuesto, está ocurriendo en la China de Xi Jinping, que va para un congreso en este momento muy importante. Un congreso en el que probablemente, rompiendo con muchas tradiciones, le van a dar pues todo el poder y va a ser el hombre que va a tener más poder reunido en una sola persona en la historia del Partido Comunista Chino. Y él necesita mostrar pues los resultados que mostró, por ejemplo, cuando hubo las Olimpiadas de Invierno, que fueron un orgullo para China decir, nosotros en plena pandemia logramos hacer unas Olimpiadas de Invierno seguras. El gobierno, en este caso, está aprovechando esta aplicación como la punta de lanza de su modelo que está fracasando. Ahora, la pregunta que otros se hacen es, ¿esto está ayudando a salvar la vida de los chinos? Sí, pero ¿a qué costo? Y esta no es una pregunta que concierne solamente a China. Esta es una pregunta que se ha hecho el mundo entero con el modelo sueco, con el modelo neozelandés, con la diferencia en el tratamiento entre Nueva York, Florida o Texas. Es decir, ¿cuál es el costo de salvar vidas? Yo, medio jodiendo, siempre digo que al COVID lo vencimos, sí es verdad, lo vencimos con ciencia, lo vencimos con un esfuerzo mancomunado, lo vencimos porque la ciencia había avanzado hasta donde había avanzado y nos permitió aplicar estas vacunas de mRNA y otros tratamientos. Lo vencimos a pesar de que cometimos torpezas políticas y ciertamente hay mucho que discutir sobre unas medicinas a las cuales no tuvimos acceso. Yo mismo dudé de muchas de ellas y estamos viendo que lo que había detrás es muy probablemente una agenda de las grandes farmacéuticas. Qué raro las farmacéuticas grandes detrás de cosas horribles. Es que son como Bill Cosby. Si cometen cosas horribles y a la vez salvan vidas. Porque Bill Cosby financió un poco de gente, como bien decía Chappelle, le salvó a muchos afroamericanos de no poder estudiar en una universidad, pagó la universidad de una cantidad de gente con un proyecto bellísimo, pero a la vez era un maldito violador. A veces me siento así cuando hablo de las farmacéuticas. En todo caso, la aplicación nos hace recordar algo que hablábamos hace 2 años cuando comenzábamos este aburrido, que es que era que el COVID ofrecía una oportunidad increíble para la vigilancia digital y para la vigilancia de todo tipo legal del ciudadano, porque los reglamentos a los cuales se les echaba mano para poder controlar la pandemia, se creaban los protocolos para controlar la pandemia, no son echados para atrás. A saber, dicho de otra manera, cuando un gobierno se abroga derechos sobre tus libertades con el afán de protegerte porque estamos en una situación especial,
La gran crítica que surgía del mundo de los derechos humanos, etcétera, etcétera, es, ajá, ¿y cómo sabemos que esta gente va a echar para atrás eso una vez que se acabe el COVID? El mejor ejemplo lo tienes con el Patriot Act en Estados Unidos. La cantidad de derechos de privacidad que fueron violados cuando George Bush de alguna manera se lanza a la guerra contra el terrorismo y hay que vigilar a todo el mundo y saber lo que todo el mundo tiene en sus correos porque uno no sabe quién está metido con Al Qaeda. Ajá, bueno, la guerra con el terrorismo acabó, no lo lograste, es una guerra fracasada, además. Sí, mataste a Osama Bin Laden, pero ahí está Afganistán. Eh, ¿Y cuántos de esos derechos le han sido devueltos a los ciudadanos? Bueno, ¿tú crees que China iba a soltar la posibilidad de controlar, no solamente con lo que ya tienen, que es el sistema de puntos sociales del cual les he hablado, y si le digo eso a los que están entrando al aburrido ahorita se van a quedar locos, o eso me va a tomar como 15 minutos, aunque este aburrido dura 2 horas y dele. Lo digo para los amiguitos que están aquí en Spotify que, oye, qué bueno esto gratis, ya se va a acabar la parte gratis y queda para la gente que paga. Decía, ¿tú crees que no solamente con el sistema de puntos sociales chino que tienen, donde tus posts en redes sociales, tus afiliaciones a personas conflictivas te quitan puntos que quizás no te permiten viajar en primera clase o tomar un tren inmediatamente o acceder a un crédito? Que no solamente teniendo esto, sino teniendo ahora una app que te permite mandar, o sea, que con un simple comando quiero mandar a alguien, quitarle a alguien el derecho a tomar tren, a entrar a su trabajo, a desplazarse por ciertas partes de la ciudad. Todo lo que tengo que hacer es mandarle, llegó una alerta, usted tiene que irse a hacer un test de COVID. ¿Crees que esa gente iba a quitarse eso? Si está teniendo eficiencia o no, para mí es lo de menos. Es obvio por dónde va esto. O va por el lado de que Xi Jinping es tan soberbio que dice, no, yo sigo teniendo la solución. Pero, brother, ya en otros lugares entendieron que hay que dejar salir a la gente. Y además que el descontento en China, ¿qué? El descontento, o sea, ¿qué van a hacer los chinos? Rebelarse. Puede haber descontento en redes sociales, la gente lo está manifestando en Weibo, etc. Pero la conclusión en realidad la estamos leyendo nosotros en el MIT Technology Review, no en un periódico chino. La observación entonces que hace una... estoy buscando quién es la persona que es citada aquí porque no quiero hablar gamelote y siempre se me va. Una residente de Beijing dice lo siguiente para cerrar esta noticia. Voy a poner aquí leyendo. Dice, comparado con todas las tragedias causadas por las políticas de prevención del COVID, esta al parecer no parece tan significativa, pero cuando cae en un individuo se siente devastadora. Y aquí va el tema. El individuo en China al que le está pasando todo esto no cuenta. Y esa será siempre mi observación con China. Ah, bueno, pero es que aquí tampoco contamos, pero tenemos el principio de que debería contar algunas herramientas en unos países más que en otros para denunciar cuando no cuenta el individuo. Y es por eso que jamás seré de izquierda extrema. Podré simpatizar con alguna que otra propuesta de la izquierda, pero la disolución del individuo en la masa es para mí un retroceso en el tema de derechos humanos. Y el tema de derechos humanos para mí es la mejor apuesta que ha hecho la humanidad. Es de lo que deberíamos, como apuesta. Y bueno, por supuesto con resultados en muchos países, pero también con violaciones devastadoras como las que hemos estado viendo, ya lo vamos a hablar más adelante, en Irán. En todo caso, la apuesta me parece que habla muy bien de nosotros. Apostamos a que tenía que haber derechos humanos. Y esto va a importar un diablo allá, porque lo que importa es el plan de los 5 años, de los 10 años y de la Gran China. ¿Y esto se ve reflejado en los individuos? Sí y no. Porque ¿por qué medida conocemos la satisfacción de un pueblo que siempre pide que lo anotes en anónimo? No vaya a ser que me repriman. ¿Ok? Muy bien, vamos con otra del New York Times que viene seguidita y esta es del área de que a la gente se le olvidó lo que es el sistema del humor, lo que es el sentido del humor. Esta es una noticia de un hombre que fue arrestado por una parodia que hizo en un sitio web que creó paródico al de la policía de su condado. La policía de su condado lo metió preso, lo arrestó, se defendió. El juez falló a su favor diciendo, no, bueno, usted hizo fue una parodia, usted está protegido por la primera enmienda, por la libertad de expresión. Sin embargo, él está demandando al cuerpo de policía. Creo que lo está demandando sobre todo, por lo que he podido leer,
Bueno, porque quede claro el punto de que hasta cuándo esta penalización del sentido del humor. Y curiosamente, y esto lo recomiendo para todos los que lean inglés, The Onion, que es el sitio de humor satírico de Estados Unidos del cual se inspiró, para que tengan su referencia clara, el Chihuire Bipolar. Un sitio que saca noticias y que muchísimas veces en Twitter, cuando uno coloca una noticia en Estados Unidos, verán el hashtag Not The Onion. Es decir, ojo, no es The Onion, esto pasó de verdad. Escribió un increíble texto para apoyar el caso de este señor de Parma, Ohio, el señor Anthony Novak, quien pasó 4 días en la cárcel por la página de Facebook que creó en el 2016, que hacía sátira del departamento de policía local. Se le había acusado de utilizar una computadora para disrumpir las funciones policiales. El jurado lo encontró inocente. Pero este hombre dice que sus derechos civiles fueron violados, y aquí es donde entra The Onion. Les recomiendo entonces el texto de The Onion, el texto legal, porque tiene unas partes serias y unas partes que obviamente The Onion no podía dejar de ser The Onion, no podía dejar de colocar allí un elemento. Y The Onion, sea o no la razón por la cual tienen ese logo, ese nombre, me parece una excelente imagen para hablar del humor y de la relación con el humor y la realidad. El humor tiene la posibilidad de pelar la cebolla, como decía George Carlin cuando le preguntaban cómo hacía para producir un show de comedia anual, nuevo, 1 hora 9, decía, pelo la cebolla, siempre hay una capa por debajo. Y el humor es una de las mejores uñas para hincar y ver esa capa por debajo. Una de las cositas que se leen en ese texto que sacó The Onion es las funciones de la parodia funciona engañando a la gente para que piensen que es real. Debe ser obvio entonces que quien hace parodia no puede ser acusado por decir un chiste manteniendo la cara seria. Gracias. Gracias a estos pares de Onion que se tomaron el tiempo de colocar este texto, porque va a ser importante referencia, no ahorita, sino en muchos otros lugares. De acuerdo a The Onion, había un post de este hombre en su página de Facebook falsa del departamento de policía, en la cual decía que el departamento de policía le prohibirá a los residentes darle comida a los homeless, a la gente sin hogar, en un intento para lograr que la población de homeless se vaya simplemente de nuestra ciudad por hambre. Había otros posts que tenían chistes sobre pedofilia y aborto. Y aquí viene un argumento de The Onion con el que quiero cerrar esta noticia, que deben tener en su panorama a quienes les interese el tema. La calidad y el buen gusto de la parodia es irrelevante. Sigue siendo parodia. Sigue siendo parodia. Y en la medida en que perdamos el derecho a hacer parodia de la realidad, a hacer parodia de aquello que nos parece que llega a ser hasta una parodia de sí mismo, perdemos esa uña que permite pelar la cebolla. Perdemos la posibilidad de ver adentro de ciertas cosas. Molière escribió una obra que se llamaba El Tartufo. Era una obra sobre una cantidad de líderes religiosos muy morales que habían surgido en una época y que estaban de moda entre las familias de bien, como en un momento dado se puso de moda entre las familias de bien ciertas sectas dentro de la Iglesia Católica, o ciertas órdenes dentro de la Iglesia Católica, como puede ser el Opus Dei, o como puede ser los Legionarios de Cristo. Viene más al dedo aquí los Legionarios de Cristo. ¿Por qué? Porque la parodia era sobre cómo las familias adineradas adoptaban a estos predicadores de la gran moral, y en el fondo estos tipos se cogían a las criadas, les quitaban una cantidad enorme de dinero, eran grandes bebedores, pero a partir de su discurso eran pues considerados unos grandes adalides de la moral, unos referentes de cuál es el bien y el mal en aquella Francia pre-revolución francesa. La obra del Tartufo permitió desenmascarar ese fenómeno, y muchos vieron por lo que eran esos predicadores improvisados, esos sacerdotes carísimos de mantenimiento. No digamos sacerdotes porque algunos no eran sacerdotes, pero aquellos teólogos de alto mantenimiento que la gente metía en su casa para sentir que estaba haciendo el bien.
gracias a la parodia que hizo Molière, gracias a El Tartufo que escribió Molière. La parodia permite revelar un absurdo que hay por debajo. Y si a veces suena absurda es porque precisamente apunta a revelar el absurdo. ¿Les parece que estoy hablando de otro caso además de el de este hombre? Estoy hablando de todos los casos donde uno utiliza la hipérbole, la parodia, la sátira para ilustrar el absurdo que hay por debajo, no para apoyarlo. Usemos la cabecita un poquitico más, porque además, díganme si no es una señal de inteligencia en aquellos que ustedes consideran inteligentes el tener un sentido del humor. Entonces, no es por nada que eso es una señal. La parte de este programa que estaba transmitida públicamente se nos ha acabado. Voy a continuar aquí en Twitch, y voy a continuar obviamente para la gente de Patreon. Recuerde www.patreon.com/Profesor Briceno para suscribirse y continuamos. Yo aquí debo hacer como una captura de pantalla o algo para saber exactamente en qué minuto. Bueno, 45, lo hice bien. Lo hice bien, 45 minutos, que es lo que tiene que ir para el público. Muy bien, muchachos, ahí les dejo entonces ese excelente post en el cual se habla del texto que escribió The Onion y pueden tener el vínculo a ese post. Este artículo me fue enviado por Manuel Lucena. Es un artículo que obviamente va de la mano de un texto, de un tema que yo agarré en un momento determinado, que es Elizabeth Holmes. Para quienes no saben quién es Elizabeth Holmes, lo hago rápido, ténganme paciencia quienes saben. Elizabeth Holmes propuso una compañía llamada Terano, siguió el patrón de Steve Jobs, dejó la universidad, consiguió capital, dijo: voy a crear una máquina que hace test de sangre, 28, 58 test de sangre distintos con una sola